Buenos días, soy José Luis Martínez, estoy junto a mis compañeros, somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia y nos acompaña el doctor César Vallejo Mejía, quien gentilmente nos ha cedido este espacio para hacer unas preguntas de actualidad económica. Él tiene amplios estudios en economía y además de eso ha realizado varios estudios en ciencias sociales. Así que buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muy complacido de estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, para empezar, tenemos una primera pregunta que es: teniendo en cuenta que el Banco de la República es independiente al gobierno en el manejo de su política monetaria, ¿cree usted que un modelo objetivo de inflación no debería tener otras herramientas para que no solamente la inflación fuera el principal objetivo del Banco de la República, sino también el fortalecimiento del crecimiento económico del país? Sí, efectivamente, el modelo de inflación objetivo pone la inflación como la principal meta o preocupación del banco, pero en realidad es porque está muy relacionada con otras metas muy importantes, como es el crecimiento, como es el bienestar de la gente, la defensa de la capacidad adquisitiva de la moneda, que es fundamental, de tal manera que a través de la política monetaria no solamente se impacta la inflación, sino controlando la inflación también se logra que las tasas de crecimiento en el tiempo puedan ser estables y que se logre atenuar los ciclos que tanto problema le generan a la economía y a la sociedad. De tal manera que para el banco no es solamente importante la inflación, sino también es importante el crecimiento, y a través del crecimiento es muy importante el empleo. Es decir, que es que al Banco de la República no le interesa el empleo, pues es no conocer exactamente cuál es, diríamos, la lógica de la política económica. A través del control de la inflación se puede contribuir a estabilizar una tasa de crecimiento, hacer que el crecimiento observado de la economía se parezca más, esté más cercano al crecimiento potencial, y de esa manera se esté aprovechando al máximo la posibilidad que tiene la economía de generar empleo. Entonces, perfectamente nos queda claro que el Banco de la República no solamente está interesado en controlar la inflación, sino que también está muy interesado en el fortalecimiento del crecimiento económico del país. Y del empleo. Buenos días, me encuentro acá con el doctor César Vallejo. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirnos estar acá y poder hacer la entrevista. Entonces, pues mi pregunta va relacionada con la emisión del billete de 100.000 que fue el jueves pasado. Entonces quisiera saber qué ventajas y desventajas cree usted que al emitir este billete le genera a la economía colombiana. Mira, las economías van creciendo y van necesitando dinero, y concretamente billetes con nuevas denominaciones. Para ponerte un ejemplo, en el año 2000 se emitió el billete de 50.000 pesos. En ese momento, pagar el salario mínimo requería 5 billetes de 50.000 pesos. Hoy, 16 años después, para pagar el salario mínimo se requieren 7 billetes de 100.000 pesos. ¿Qué quiere decir? La economía ha venido creciendo, el salario mínimo ha crecido el PIB per cápita, el producto por habitante en el país, y las economías, cuando crecen, pues van aumentando el número y el tamaño de sus transacciones, y por eso la especie monetaria pues tiene que facilitar esas transacciones. Hoy la economía colombiana pues pide unas denominaciones mayores en sus billetes, como en el año 2000, cuando se emitió el billete de 50.000, pues eso ya estaba la economía pidiendo una denominación mayor. Y también en ese momento, en el año 2000, hubo muchas críticas a la emisión del billete de 50.000. Se decía que era demasiado alto, que uno no se podía subir a un bus para pagar el pasaje con un billete de 50.000, que es lo mismo que están diciendo hoy con el billete de 100.000. ¿Cuál es la respuesta? Es que uno no se sube a un bus para pagar el tiquete con un billete de 100.000. Y por eso el Banco de la República sigue emitiendo billetes
de otras denominaciones, de denominaciones más pequeñas. Y se va a seguir emitiendo el de 2.000 y el de 5.000 y el de 10.000, el de 20.000. Pero la economía requiere que, dado su tamaño, las transacciones se facilitan. Entonces, una ventaja es esta, facilitar las transacciones. Digamos que esa es una ventaja muy, muy obvia. Y no tiene por qué producir problemas como los que se han mencionado, que es que el billete de 100.000 va a fomentar la informalidad. No tiene absolutamente ninguna razón de ser esa crítica. Si usted va a combatir la informalidad, no es produciendo billetes pequeños. Se dice que cuando hay billetes pequeños, entonces el dinero es más difícil de transportar. Un billete de 100.000 permite con un solo billete pues reemplazar 20 billetes de 5.000 pesos, y que eso haría más fácil la informalidad. Eso no tiene nada que ver. Y la informalidad, si vamos a combatirla, hay que combatirla directamente, y es tratando de que las actividades económicas entren, dijéramos, a todo el círculo financiero, entren, diríamos, al círculo de los impuestos, paguen impuestos, que los salarios en el país todos sean salarios, diríamos, acompañados de las prestaciones sociales, es decir, que la economía sea una economía formal. El problema de la informalidad pues también tiene mucho que ver con cierto tipo de cultura de evadir impuestos, cierto tipo de cultura de que no haya manera de hacer el seguimiento a los negocios por parte de los organismos de control o por parte de la DIAN, y es más un problema cultural que no se combate dejando de emitir billetes con la denominación que requiere el país. Muchísimas gracias por su respuesta, y pues ya tenemos la opinión de la emisión del billete de 100.000 dada por nuestro doctor César Vallejo. Mi nombre es Camilo Moreno y pues es un gusto estar acá entrevistándolo. Continuaré con la siguiente pregunta. En su opinión, la inestabilidad fiscal que se ha presentado en Colombia durante los últimos años, con permanentes reformas tributarias, ¿cree que afecta las decisiones de política monetaria que toma el Banco de la República para la economía colombiana? Esa es una pregunta que relaciona o que señala a la relación que hay entre la política monetaria y la política fiscal. El que haya reformas tributarias frecuentes no es una buena idea. No es una buena idea porque le quita, diríamos, certidumbre, hace que las reglas de juego no sean muy estables, y la estabilidad de las reglas de juego representa una condición muy importante para que la economía funcione. Por ejemplo, para la toma de decisiones de los empresarios, para las inversiones, para los ahorros que hace la gente, en fin. Entonces, no es bueno, primero te quiero decir, no es bueno que haya reformas tributarias frecuentes. Segundo, es necesario que el gobierno logre financiar sus gastos. Si no logra financiar sus gastos, si hace los gastos que no están financiados, aparece un fenómeno que sí afecta muchísimo, diríamos, la política monetaria, que es el déficit fiscal. Entonces, para que no haya déficit fiscal, a veces es necesario hacer reformas tributarias. Son malas cuando son frecuentes, pero cuando son necesarias hay que hacerlas. Lo que hay que tratar de hacer es que cuando se hagan las reformas, sean reformas suficientes, sean reformas. Hoy hablamos mucho de reforma tributaria estructural, que lo que se busca es hacer una reforma que no haya que estarla repitiendo cada 2 años, ¿no? Que no haya que estar haciendo reformas tributarias cada 2 años, no, una reforma que sea una reforma, diríamos, progresiva, progresista, diríamos, que haga que las cargas fiscales se repartan mejor entre los agentes económicos, entre los ciudadanos, ¿no es cierto? Y que no haya unos poquitos cargando mucho el peso fiscal y otros evadiendo o no pagando impuestos. Eso se llama una reforma tributaria más estructural. Pero es necesario hacerla cuando aparece el riesgo del déficit fiscal.
cuando aparece el déficit fiscal, si no se hace la reforma tributaria, aparece una brecha entre los gastos y el ingreso del gobierno. Y esa brecha te genera muchos problemas. El primer problema, te puede generar inflación. Es muy posible que el gasto del gobierno desfinanciado, ¿no es cierto?, pues esté representando un gasto excesivo en relación con la economía, en la capacidad de la economía, ¿no es cierto? Y te puede generar, diríamos, síntomas de inflación que obligan a la política monetaria a actuar para controlar la inflación. Pero si tú además tienes un gasto superior y tienes un gasto desfinanciado, es decir, un déficit fiscal muy alto, pues quiere decir que los inversionistas extranjeros que traen flujos de capital hacia el país van a decir: allí la economía colombiana tiene un factor de vulnerabilidad. En cualquier momento o viene una reforma, o en cualquier momento el Estado, el gobierno, va a ser incapaz de cumplir con sus obligaciones. Entonces la economía colombiana no es confiable. Eso hace que los capitales no entren al país, o que entren menos de lo que podrían entrar. Y una economía como la colombiana, todas las economías, necesitamos también que haya un flujo de capitales que entren a la economía y ayuden al funcionamiento de la economía. Entonces, diríamos, hay una relación muy clara entre déficit fiscal y política monetaria. Si hay déficit fiscal, se está sembrando, se está poniendo una causa de inflación que va a obligar a la política monetaria a actuar. Si el gasto público está balanceado, está financiado, pues desaparece esa causa, diríamos. En este momento, por ejemplo, la economía colombiana está experimentando una reducción muy fuerte en los ingresos del gobierno, muy fuerte. Es necesario reducir el gasto o aumentar los impuestos a través de una reforma. ¿Por qué? Porque disminuyeron los ingresos que venían del petróleo y el gobierno tiene una cantidad de gastos que hay que hacer, tiene que financiarlos. Como los ingresos bajaron, pues hay que buscar ingresos por otro lado, y por eso se requiere una reforma tributaria. Si no se hace la reforma tributaria, pues ¿qué es lo que pasa? Que combatir, por ejemplo, los brotes inflacionarios va a recaer exclusivamente sobre la política monetaria, y va a forzar a que la política monetaria haga un esfuerzo mayor del que podría ser. Por ejemplo, que se tengan que subir las tasas de interés mucho más de lo que habría que hacerlo si el gasto público está balanceado, si está bien financiado. De manera que hay una relación muy fuerte entre las dos. Entonces, la dificultad sobre la política monetaria, más que de las reformas tributarias, procede del déficit fiscal. Las reformas tributarias muy frecuentes son inconvenientes, porque esas generan desconfianza en los inversionistas, y esa desconfianza sí tiene un efecto sobre los flujos de capital, ¿no es cierto?, a la economía. Pueden hacer aparecer una desfinanciación del déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente significa que el país está gastando más de lo que le ingresa, y como gasta más tiene que ser financiado, y cuando ese gasto es externo, pues tiene que ser financiado por flujos de capital externos. Entonces, si no vienen esos flujos por desconfianza, entonces se le genera al país un serio problema de credibilidad, y puede poner en dificultades a las empresas que requieren divisas para funcionar. Si hay una reducción muy grande de los flujos de capital hacia el país, pues eso puede generar problemas, ¿no?, para la demanda normal de divisas. ¿Para qué se necesitan divisas? Para pagar la deuda externa, para pagar las importaciones, o para hacer inversiones también que los empresarios quieran hacer afuera. Ese es un poco, bueno, el tema es bastante complejo, porque tiene como muchos ángulos desde donde mirarlo.
Esta fue la relación que nos dio el doctor César Vallejo entre reformas tributarias y políticas monetarias. Agradezco su respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Jiménez. La pregunta a continuación será: ¿cuáles son los factores que requiere el Banco de la República para saber cuánto M1 ingresará a la economía y cómo logra el efecto de liquidez dentro del país? Y si esto tiene que ver con el crecimiento económico. Sí. Mira, la respuesta creo que está implícita también dentro de los términos de la pregunta. El M1 es básicamente la suma del dinero o el efectivo y las cuentas corrientes. ¿Por qué las cuentas corrientes? Porque las cuentas corrientes, que son los depósitos que hacemos los ciudadanos en los bancos, en cuentas que sí se llaman cuentas corrientes, son dinero disponible. Tú puedes sacarlo en cualquier momento, de manera que es muy equivalente al efectivo. Ese M1, que es el dinero, pues se requiere para las transacciones en la economía. Cuando una economía crece y aumenta la cantidad y el monto de las transacciones, pues se requiere más dinero. Y ahí tienes parte de la respuesta. ¿Cómo se determina cuánto dinero tiene que salir a la economía? Pues se determina con base en el crecimiento de la economía. A medida que la economía crece, hay modelos, y con eso respondo a la otra parte de tu pregunta, si hay maneras, si hay un grupo que determina cuánto es el dinero que tiene que está demandando la economía, pues hay modelos, y aquí en el banco se hace un seguimiento muy cuidadoso de eso, que determinan cuánto es la demanda de liquidez, cuánto es la demanda de dinero en la economía, ¿no? Que considera pues muchas variables. Con base en esos modelos el banco sabe cuánto se está demandando en la economía, y eso lo compara con la oferta de dinero, que la oferta de dinero, la oferta monetaria, pues también depende de muchas variables. Y los mismos depósitos, tú sabes que los bancos y todo el sistema financiero genera unos multiplicadores, de tal manera que tú tienes una base monetaria compuesta de efectivo y de reservas, así como se llama, y esa base monetaria pues te produce a través de unos multiplicadores una cantidad muy grande de dinero, diríamos, diríamos medios de pago, ¿no es cierto? De tal manera que además del M1, que es el dinero, el efectivo, más las cuentas corrientes, tú tienes el M2, que ya incluye cuentas de ahorro, y tienes el M3, que te incluye todos los depósitos, dijéramos, de los agentes económicos y eso. Y todo vale una multiplicación, todos los multiplicadores del dinero que te aumentan, dijéramos, lo que es la base monetaria. Hay modelos que determinan cuánto es el dinero, o el M1, como tú lo llamas, que está demandando la actividad económica del momento. Modelos. Y esos modelos los tiene el banco y determina. Además que el banco, a través del sistema financiero, le da a la economía la liquidez suficiente. Esa es una de las funciones del banco. El banco no tiene como función únicamente controlar la inflación. El banco tiene una función fundamental, que es proveer la liquidez que requiere la economía. Pero la pregunta tuya es clave. Bueno, ¿cómo hace el banco para saber cuánto es la liquidez? Te digo, lo hace a través de modelos, y los mismos sector financiero pues va viniendo al banco a pedir dinero, diríamos, a demandar dinero prestado, y ellos le ofrecen al banco, diríamos, contrapartes, le ofrecen respaldos, que son normalmente títulos del gobierno, y el banco les da efectivo para que puedan hacer sus operaciones, que son los famosos repos. Hay repos a un día y repos que son el mecanismo normal. Y hay una función fundamental que tiene el banco, que es prestamista de última instancia. A veces un banco del sector financiero
se ve en aprietos, se le acaba la liquidez por cualquier motivo, porque, qué sé yo, prestó, diríamos, a largo plazo contra depósitos de muy corto plazo, ¿no es cierto? Y le retiraron los depósitos, la gente le retira el depósito y los créditos que hizo todavía no se los pagan porque son hechos a largo plazo. Puede haber momentos en que el banco tenga poca liquidez. El banco es solvente, el banco del sector financiero, es decir, tiene activos, tiene créditos, pero lo que no le falta es liquidez. Entonces viene al Banco de la República cuando tiene problemas de liquidez, y el banco tiene como función, como prestamista de última instancia, proveerle a ese banco la liquidez que necesita. Y la liquidez no es solamente un tema de moneda nacional, también puede ser un tema de moneda extranjera. Se requiere que haya moneda extranjera suficiente para que la economía, digamos, desempeñe o cumpla con sus obligaciones con el exterior, pueda hacer las importaciones que requiere el sector productivo, pague las deudas oportunamente, es decir, haga las transacciones o provea divisas a empresarios colombianos que quieran invertir en el exterior, o tenga las divisas suficientes para que las empresas que necesitan pagar regalías en el exterior tengan con qué hacerlo, en fin. Entonces el banco también tiene, diríamos, como función garantizar que la liquidez en divisas sea suficiente. Entonces hay modelos que permiten, diríamos, desarrollar o identificar cuánto es el volumen de dinero que hay. Y ya digamos, el dinero, el tipo de denominaciones, en cuántos billetes de uno y otro, eso también hay modelos que le dicen a usted cuántos billetes de 100.000 ahora que están recién salidos, cuántos de 50, cuántos de 20, cuántos de 100. Hay modelos que permiten calcular eso, y por eso el banco fabrica los billetes oportunamente. En la fábrica de billetes, aquí en la central de efectivo, ahí en la avenida El Dorado, con la avenida Boyacá, y las monedas las fabrica en la fábrica de monedas de Ibagué. Entonces, pero todo eso son decisiones que salen de los modelos que estiman la demanda por liquidez en la economía. Esta fue la opinión del doctor César Vallejo. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera hacerle una pregunta sobre la situación que está pasando con el dólar. Entonces, quisiera saber por qué el Banco de la República, viendo que la devaluación del peso llegó a más del 50%, que el dólar tocó más del 3.400 pesos, ¿por qué el Banco de la República no hizo una intervención inmediata? Viendo que los exportadores fueron los beneficiados y los importadores se perjudicaron, pero el Banco de la República hizo intervención un poco más después de la situación que estaba pasando. No, de hecho el banco no ha intervenido, no ha vendido dólares con la devaluación, pero mira, la respuesta es la siguiente. El precio de la divisa o el precio del dólar es el resultado de una relación entre oferta y demanda de divisas. Y las divisas, el volumen de divisas, pues es el resultado de lo que la economía genera en divisas. El precio del dólar es un resultado, no es un instrumento. Por eso el Banco de la República tiene como estrategia en relación con el precio del dólar la flotación, dejar que el dólar flote. Es decir, que ese precio de la divisa sea el que da el mercado. En este momento hubo una devaluación, ya la devaluación se detuvo, incluso se ha regresado un poco. Muy fuerte la devaluación, pues acuérdense que venimos de 1800, 1900, 2000, 2200, y como tú bien dices, subió hasta 3400 en un momento corto, pero subió hasta allá. Fundamentalmente porque los precios del petróleo bajaron de $100 a $26, también por un momento muy corto. Hoy los precios del petróleo están por el orden de 38, 37, han subido a $40. Y lamentablemente, Colombia, sin ser un país petrolero,
pues llegó a depender mucho de las divisas generadas por el sector petrolero. Ahora, no solamente bajó el petróleo, bajó el níquel, bajó el carbón, que son exportaciones nuestras. Y esa reducción tan fuerte en los precios de los bienes básicos que exporta Colombia hizo que los ingresos de divisas se desplomaran mucho. Así estuviéramos produciendo la misma cantidad o incluso un poco más. Pero como la reducción del precio fue de 100 a 26, eso se bajó. Entonces, las divisas bajaron muchísimo, el ingreso de divisas. Tú sabes que las exportaciones colombianas llegaron a ser 60.000 millones de dólares. Pues el año pasado fueron del orden de 36.000, 38.000 millones de dólares. Eso quiere decir que las divisas se hicieron escasas. Vienen menos divisas, luego la divisa es más escasa. Y cuando un producto es escaso, su precio sube. Por eso el precio de la divisa ha subido. Y hay que dejarlo subir. ¿Por qué? Pues porque justamente esa estrategia de dejar flotar la divisa permite automáticamente lo que tú decías, que los exportadores se beneficien y los importadores pues digan no podemos seguir importando a precios tan altos, porque se les encarece mucho en pesos las importaciones, o importamos menos. Tú y yo, cuando vamos al supermercado y vemos algún producto importado, pues hoy es mucho más caro. Como los que compran automóviles. Los automóviles aquí venían, la venta de automóviles en Colombia venía muy alta. Con esta devaluación, pues la venta de automóviles ha bajado. ¿Por qué? Pues porque tienen un componente importado, o son importados 100%, o tienen un componente importado muy alto. Entonces fíjate cómo es automáticamente la devaluación te genera la solución al problema. Como se fomentan las exportaciones y se frenan las importaciones, vuelve a generar divisas. Ya no con petróleo, sino con otros productos que exportamos. Eso en teoría, porque en la práctica pues no ha ocurrido eso. Las importaciones sí se han reducido, pero resulta que las exportaciones también se han reducido. Entonces la pregunta es, ¿por qué con una devaluación tan alta no han reaccionado las exportaciones? Entonces hay varias respuestas. Una, la economía mundial está muy quieta. Es decir, la demanda externa no ha mostrado el dinamismo suficiente. No hay demanda sobre los productos de nuestros países. Dos, hay otros países como Colombia, porque el problema no es solo de Colombia, que también están tratando de exportar. Entonces hay también competencia en el mercado internacional con productos parecidos a nosotros. Y tres, que yo diría que es la más importante, es que la economía colombiana no es suficientemente diversificada, no es suficientemente productiva para reemplazar con productos distintos al petróleo, reemplazar las divisas que antes generaba el petróleo, el carbón y el níquel. ¿No es cierto? Pero bueno, tú dices, muy bien, ¿y por qué no intervinieron? Entonces ya te dije, porque el banco deja que haya flotación. Y la ventaja de la flotación, ya te la mencioné, es porque ajusta automáticamente te ajusta y te trata de generar divisas vía exportaciones. Y porque si tú empiezas a controlar la tasa de cambio, a impedir que suba, tienes que utilizar instrumentos, ¿no es cierto?, que vas a requerir para otros propósitos, por ejemplo la tasa de interés. Si tú vas a traer dólares vía tasa de interés, pues tienes que subir mucho la tasa de interés y puede ser que lo que requieras es bajarla. Eso ocurrió, por ejemplo, a finales de los 90, ¿no es cierto? Nosotros decimos, pierdes grados de libertad cuando tú tratas de controlar la tasa de cambio, y cuando tú controlas la tasa de cambio se producen además una cantidad de distorsiones, porque ese no es el precio real de la divisa.
el precio que mide la escasez de la divisa. No, como tú la estás controlando. Y si no, mira un ejemplo que es tremendo, que es el ejemplo de Venezuela. Venezuela es una economía que tiene grandes dificultades y ha venido controlando la tasa de cambio. Tuvo la tasa en 6.40, primero en 4, luego en 6.40, ahora la acaba de subir a 10 bolívares por dólar. O sea que el mercado negro te está pagando 700 o 1000 bolívares por dólar. ¿Por qué? Porque realmente el costo del dólar en Venezuela es mucho más alto. Y entonces, el control que tú haces de la devaluación real en Venezuela es altísima. Ellos no reconocen sino una devaluación pequeñita, ¿no? Claro que ya es alta, pasar de 6 a 12, pues es el 100% de devaluación, ¿no? Pero fuera de eso, la devaluación que controlas se te entra por la puerta de atrás con inflación. Y mira, pregunta cuál es la inflación en Venezuela. Entonces, controlar la tasa de cambio tiene costos muy altos y es que te puede entrar vía inflación, el efecto de que te produce inflación. 2, que pierdes grados de libertad con la política. Entonces tienes que dejarla de hablar. Último. Hoy estamos hablando de una devaluación alta. Hace 8 años estábamos hablando de una revaluación alta. Entonces tú me preguntas, ¿por qué en ese momento compraban divisas y hoy que hay devaluación no venden? Esa es la respuesta. Porque cuando comprábamos divisas no estábamos tratando de controlar la tasa de cambio, estábamos acumulando reservas. Porque un país tiene que tener un stock de reservas suficiente para cuando llegue de pronto una crisis financiera a nivel internacional, por ejemplo, que no vengan los flujos de capital hacia el país, tú echas manos de las reservas para poder cumplir tus compromisos. ¿Por qué compras reservas cuando hay revaluación? Pues porque la tasa de cambio te dice que el dólar está muy barato. Uno compra cuando está barato. Pero el objetivo nunca ha sido garantizar un determinado nivel de la tasa de cambio. Ahora, tú dices, ustedes intervinieron, no logramos intervenir, pero pusimos el mecanismo. Un mecanismo que es llamamos nosotros una subasta de desacumulación. Tú estás dispuesto a vender reservas si se da una circunstancia. ¿Cuál fue el mecanismo? El mecanismo fue, si la tasa de cambio supera en un porcentaje X el promedio móvil de los últimos 20 días, vendes divisas. ¿Por qué? Porque eso es compatible con lo que yo te acabo de decir, que el banco no busca un nivel de tasa. Porque ahí lo que se busca no es el nivel, sino evitar un aumento súbito, aumentar la volatilidad en la tasa de cambio. Entonces, la intervención cambiaria por parte del banco en revaluación comprando o en devaluación vendiendo no es para buscar un determinado nivel de la tasa, sino para evitar una excesiva volatilidad en la tasa, que no le conviene a la economía, pero dejando que la tendencia continúe. Si ella se sigue devaluando, se seguirá devaluando, pero es porque obedece diríamos, a las fuerzas de la oferta y la demanda de divisas, a los fundamentales, dicen los economistas. Y digamos, en opinión suya, ¿usted cree que esta situación del dólar, cuándo se podría controlar? Es muy difícil, es muy difícil saber. Ya mencioné en el caso colombiano el movimiento del dólar, el comportamiento del dólar está perfectamente asociado con el comportamiento del precio del petróleo. Nosotros no manejamos el precio del petróleo. Colombia es pequeñito en petróleo. Entonces, si el precio del petróleo vuelve a bajar, habrá más devaluación. Si el precio del petróleo se recupera, como se ha recuperado, y sigue recuperándose, pues la tasa de cambio volverá a bajar. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? No lo sé. Yo sospecho que ya, diríamos,
el precio del petróleo encontró su nivel. No va a volver a $100. Es muy posible que incluso pase de 40 y vuelva y suba, se ubique en 50, $60, no mañana o dentro de un mes, muy posible entre los 2 o 3 años, ¿cierto? Entonces, ¿eso de qué depende? Pues de la oferta y la demanda mundial de petróleo, de lo que producen los grandes países petroleros, incluyendo Estados Unidos, y de lo que la demanda mundial, cómo la demanda mundial por petróleo se comporte. En este momento tenemos un problema, y es que hay una oferta muy grande de petróleo porque ha habido un avance tecnológico muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y la demanda ha estado cayendo porque el mundo, la economía mundial ha estado bastante quieta. Digamos, la crisis financiera del 2008 todavía no se logra superar del todo. Europa está creciendo muy lentamente, Estados Unidos muy lentamente, la China incluso está bajando. Entonces hay demanda quieta y sobreoferta. Eso ha hecho que el precio del petróleo baje. En el último mes ha reaccionado el precio del petróleo porque los países petroleros llegaron a un acuerdo de no seguir aumentando la oferta de petróleo. Y eso hizo que el petróleo volviera a reaccionar. Esa es la opinión del doctor César Vallejo sobre la situación que está ocurriendo sobre el dólar.